Hola, no sé quién está saludando. Ahí está. Sí, unos minutitos más porque como yo tengo que admitir a todos desde acá y sigan ingresando, por eso. Bueno, mientras tanto les cuento que este hay alguien que tiene el micrófono abierto, si me puede, ahí está, user. Ahí está. Este, Mientras tanto les cuento que estoy muy agradecida. Esta es la primera de una serie de actividades que nosotros pensamos. Un trabajo a través de Heim, que es un grupo de mujeres que nos dedicamos a distintos tipos de actividades, principalmente en lo que se trata con niños y adolescentes. El tema que vamos a tratar hoy, bueno, empezamos por el más livianito, como ustedes podrán ver, ¿no? Este, Ahí está, le estaba dando ingreso a alguien, disculpen. Empezamos por un tema livianito, ¿no? Abuso infantil que también incluye maltrato infantil. Les doy un saludo grande a Normi Ortega, a Silvia Cantarela, a Margarita Bon, a todos los que nos están viendo también por Facebook. Es mi primera experiencia por Facebook y por Instagram, así es que agradezco también la paciencia que nos tienen. Bueno, Esther, voy a desmutearte o te desmuteas vos y vamos a dar comienzo, si a ustedes les parece. ¿Ya tienen el cafecito preparado? Por lo menos yo tengo la taza aquí como lo habíamos prometido. Sale, sale, sale directo por mi Facebook porque no me dio tiempo, francamente, de entrar a la página de Jet High. Así que está en la página de Mónica Peisajovich. Entran directo y si no por mi Instagram. Mi Instagram es público y pueden entrar por ahí. Ahí están Liliana Uriarte, psicoanalista Sístula, DAI 0032. Hay varios que están por ahí. Bueno, empezamos. Sí, 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 te escuchamos. Sí.
Gracias, Esther. Bueno, pensamos la siguiente temática. Yo les voy a hablar un poco del tema y luego, cuando yo termine en cierto punto la presentación, entonces damos lugar a las preguntas, si les parece. Sé que hay un público bastante variado en cuanto a digamos, contenido, en cuanto a lo que conocen del tema, por eso les fuimos pidiendo si por favor nos podían enviar la profesión para darnos una idea de la terminología a emplear. Yo voy a compartir con ustedes un trabajo que edité en el primer libro, en el año 2011, que se llama Abuso Sexual Infantil y Pedofilia, un horror a la humanidad, el cual le hice distintos agregados. La pedofilia no es difícil de detectar en la clínica con niños, con niños pequeños. Voy a subir un poquito el micrófono, perdón. Alguien que me diga que sí o que no a cómo se escucha. ¿Se escucha bien? Bárbaro, gracias. La pedofilia no es difícil de detectar en la clínica con niños pequeños. Solamente se trata de escuchar el exceso del otro con mayúscula, que como tal es siempre sexual. Y es una parafilia que consiste en que la excitación o el placer sexual se obtienen a través de actividades sexuales con niños. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ahí. Alguien más tiene el micrófono abierto. Si pudieran silenciarlo, yo lo voy a agradecer mucho. El niño como sujeto no es tomado en la cuenta, sino como un puro objeto de goce mortífero, pura pulsión de muerte para el niño en cuestión. Parafilia es una palabra que proviene del griego y cuyo significado es al margen del amor, al margen de la pulsión de vida, diremos con Freud. Acá hay alguien que figura como user, que yo lo silencio y se vuelve a activar el micrófono. Así que si puede tratar de tenerlo silenciado, desde acá por lo menos se escucha fuerte. Gracias. Como Lacan no empleaba la terminología del DSM-4, no he podido encontrar el abuso sexual bajo esta nominación en su obra. Y es lógico, no se trata de una nominación, sino de una falta de ella. La perversión es un dentro del padre y la pedofilia la ubicamos como tal. Para lo cual me voy a remitir entonces al seminario 4, donde Lacan da a mi modo de ver la mejor definición que pude encontrar de perversión. En la clase del, para quienes quieran buscarlo, en la clase del 16 de enero del 57, Lacan habla de un molde de la perversión. Dice: aquí es palpable cómo se forma lo que podemos llamar el molde de la perversión, o sea, la valorización de la imagen. Se trata de la imagen como último testimonio privilegiado de algo que en el inconsciente debe ser articulado y vuelto a poner en juego en la dialéctica de la transferencia, o sea, que debe recobrar sus dimensiones en el interior del diálogo. Y Lacan habla de que pueden distinguirse, estoy leyendo textual, 5 tiempos en los fenómenos mayores de la instauración de la perversión. En este caso sabemos cuándo se insinuó, cuándo se estableció y cuándo luego se precipitó. Tenemos sus mecanismos y tenemos su punto de partida.
Dice, empecemos por un estado que es primordial. Y entonces luego pasa a hablar de la perversión y del fantasma perverso. Hay aquí una reducción simbólica, dice, que ha eliminado progresivamente toda la estructura subjetiva. Repito, insisto, ha eliminado progresivamente toda la estructura subjetiva de la situación para dejar subsistir tan solo un residuo. Y vamos a retener esto, ¿sí? Un residuo, porque luego vamos a ir a un caso clínico, no tan clínico, digamos, porque no fue mío, pero a un caso en que todos vamos a ubicar muy rápidamente esto. De nuevo, hay una reducción simbólica que ha eliminado toda una estructura subjetiva para dejar subsistir tan solo un residuo completamente desubjetivado y a fin de cuentas enigmático, porque conserva toda la carga, pero una carga no revelada, sin constituir, no asumida por el sujeto, de lo que en el otro con mayúscula, a eso se refiere todo el tiempo, constituye la estructura articulada en la que el sujeto está implicado. Y acá viene, el fantasma perverso, todos los elementos están presentes en él, pero todo lo que es significación, o sea, la relación intersubjetiva, se ha perdido. Lo que podemos llamar los significantes en estado puro se mantienen sin la relación intersubjetiva, vaciados de su sujeto. Lo que aquí se indica en el sentido de una relación estructurante fundamental de la historia del sujeto en el plano de la perversión, al mismo tiempo se mantiene, está incluido, pero bajo la forma de un puro signo. Lacan luego da un ejemplo de lo que es el fetiche. Ustedes quizás algo recuerden del fetiche, pero algo que me parece interesante, antes de volver al escrito que tengo preparado para ustedes, es algo que está en el seminario 10. En la página 59 de la edición de Paidós, espérenme que ya les voy a decir, clase del 5 de diciembre del 62, Lacan da al pie de esa página el fantasma en el neurótico y el fantasma en el perverso. Lacan pone arriba de todo, donde está el espejo plano, el otro con mayúscula. En el neurótico nosotros encontramos de un lado y del otro un sujeto barrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La castración opera de un lado y del otro. Opera en el otro, que es quien va a ceder, quien va a transmitir, quien va a posibilitar la castración en el sujeto, en el niño. Lo cual va a dar que es ese objeto A, desprendido del cuerpo, ¿sí? Del otro, en ese efecto de división. Entonces tenemos el otro, de un lado tenemos el sujeto, y del otro lado tenemos el sujeto también barrado y el A. En el fantasma del perverso es muy interesante porque Lacan pone el espejo plano, el otro con mayúscula, del lado de donde estaría el sujeto sin barrar pone el A, ¿sí? El A, y del otro lado no va a poner el A y el sujeto barrado, pone el sujeto barrado solamente. Y dice, el fantasma en el perverso es el embaucador, el que nos hace creer algo que no tiene una relación a la verdad, sino a la... Y antes de pasar de nuevo al escrito, con esto del A,
Ustedes recordarán muy bien, hace unos años, que hubo un caso de un adolescente, un caso de una chica muy lamentable, por lo menos a mí me marcó mucho en ese tiempo. Una chica que fue abusada y que la encontraron en un tacho de basura ahí cerca del Seamse, ¿sí? ¿Recuerdan el caso de esa adolescente que fue, por lo menos hasta el momento no se comprobó algo distinto, que fue abusada y asesinada por el encargado del edificio? Y yo digo, este es el caso más terrible, pero más ejemplificador del lugar en el que queda un niño, un adolescente, en el caso del abuso. También en el caso del maltrato. Yo diría, en el caso de lo que se llama negligencia infantil. Porque la negligencia infantil, así como la deprivación, dejan marcas que a veces son imborrables, dejan marcas que incluso pueden llegar hasta un retraso mental en un sujeto. Bien, continúo entonces. El pedófilo quiere un cuerpo sin tiempo. El pedófilo quiere un cuerpo sin tiempo, porque el perverso es un sin tiempo. Esto también es otra característica. En la neurosis nosotros encontramos una metáfora. Una metáfora es aquello que está constituido por dos elementos: el espacio y el tiempo. Es absolutamente diferente que a cualquier persona neurótica, en tiempos de pandemia, en tiempos donde hay un solo espacio, que es el espacio de adentro, que no son los espacios que habitualmente habitamos, el espacio de adentro y el espacio de afuera. Ahora hay solo un solo espacio, a la forma, a la manera de una banda de Moebius. En el perverso no encontramos ese tiempo. La temporalidad no se maneja como en la neurosis. La discontinuidad es una causa principal en estas estructuras. La causa es que haya una detención en la base, y esto es una fijeza. De nuevo, pueden remitirse a la misma clase que les comenté antes, a la clase del seminario 4 de Lacan. Todos nos encontramos en la línea del tiempo. Lacan lo plantea, como les decía, en relación a la metáfora y la metonimia. El problema con el que nos encontramos en los padres invertidos es que hay una inversión en la metáfora paterna. Existe un padre invertido que quiere siempre un niño, un cuerpo niño. Ni siquiera un cuerpo, un trozo de su cuerpo, para ser más exacta. Ya que si no tenemos dicha exactitud en el momento de detectar cuando nos consultan por niños, quedan desalojados y solamente trabajamos sobre el supuesto motivo por el que nos consultan. Padre invertido significa, entre otras cosas, el odio al padre, un tiempo de esquilo, sin discurso ni palabras, solamente hechos, no mítico, donde hay un suceder. ¿Podemos pensar que dicho motivo no tiene una relación con la sexualidad de los padres? Yo creo que no. Esta perversión se encuentra dentro de las adicciones. Adicción al sexo, bien ubicada por cierto. Tantas cosas no dichas, fuera de discurso de estos sujetos. Digo, no están sujetados al modo del neurótico que lleva consigo una división que es la marca de la castración. Se encuentran en el entre el S1 y el S2. Si hubieran podido salir de ese espacio, estarían barrados y de hecho hablaríamos de neurosis. Ubicar al pedófilo como perversión nos lleva a ser tan finos y determinar que es una estructura del orden del sadismo. Y verdaderamente hay que ser
para hacer lo que hacen, y que nombro como inmundicia el lugar en el que ubican un niño. Si no fuera de este modo, si no fuera una estructura del ser, sería del tener. La trata es trata de niños, porque se trata de la mujer de la madre que el pedófilo quiere. La mujer de la madre, de su madre. En estos asujetos encontramos una causa de padre invertido de índole del sadismo, donde gozan con el sufrimiento del trozo del otro niño. No solo gozan, ustedes recuerdan que acá está muy jugado el tema del secreto, ¿no? Que cuando hay abuso, el abuso, en general, más del 90% de los casos es dentro del ámbito familiar. Dentro del ámbito familiar. Y también recordemos que el tema del secreto es un elemento fundamental. No se lo vas a contar a nadie, no se lo vas a contar a mamá, porque entonces mamá se podría enojar conmigo y entonces nosotros nos pelearíamos por tu culpa. No es masoquismo, no hay ternura, no hay amor. Esto es coherente con lo que plantea la Organización Mundial de la Salud en tanto adicción, en tanto privado de palabra del otro que lo lleva a una enfermedad psicosexual, dicen. El segundo criterio es que si hay una perversión no hay ley, sea invertida o en negativo. El tercer criterio es que no hay lo que Freud llamó en psicopatología de la vida cotidiana actos fallidos, lapsus, olvidos. El perverso no olvida, no perdona, voy a agregar, el daño infringido por el otro. Tiene todo el tiempo presente el acontecimiento o suceso vivido. Borges escribió Funes el Memorioso para ilustrar la locura que puede vivir una persona cuando el olvido no es posible. Funes decía, más recuerdos tengo yo que los que habrá tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Mi memoria es como vaciadero de basuras. Padre invertido, este personaje de ficción creado por un glorioso escritor. Funes carecía de la capacidad de pensamiento. ¿Cuál es la melancolía que subyace en estos cuadros? ¿Qué añora el perverso? Añora el tiempo niño. Y bien dice Daniel Paola en La Vuelta a la Madre, que la explosión imaginaria de la madre produce carencia de voluntad, aunque en este caso no es la misma. La voluntad existe y el tiempo no es lento como en aquella, y tampoco hay escritura de la culpa, ya que la intencionalidad del pedófilo es incestuosa. Y qué suspenso para la vida y la muerte en lo incorpóreo si el cuerpo del niño es pura mortificación como objeto en el que quedó fijado el perverso mismo en su propia imagen especular. Él es la madre tomando al niño como objeto que sutura su falta por completo, haciendo impermeable el espacio. No hay lugar para la virtualidad, puro real. Nos quedan 10 minutos, apareció el cartel. Yo lo que les voy a pedir es que si se corta, salgamos y volvamos a entrar, ¿sí? Voy a leer un poquito más y después les pido, salimos y volvemos a entrar. También tienen la opción de seguirlo por Instagram, por mi Instagram de Mónica Peisajovich o por Facebook. Por acá, si vuelven a entrar, me va a resultar más fácil para cuando quieran hacer preguntas. Tampoco podemos hablar de representación, ya que todo es tiempo presente. El pasado es presente, el futuro es un tiempo que no existe, predominando un modo indicativo del verbo, hacer, oír, otros, cuando bien sabemos
que con este modo no funcionamos. El subjuntivo marca un tiempo del deseo. Se relaciona al deseo y al ideal. Por esto mismo decimos que el pedófilo escribe en el cuerpo del niño lo que no pudo ser escrito en su propia estructura psíquica. Por eso el niño es tan deseable. Parece que estuviéramos hablando de Monster Inc. ¿Se acuerdan la película? Cuando el monstruo decía, deseo niños, huelo niños. Era una película donde los niños justamente debían ser exterminados. Entonces no hay creencia fálica. Habría castración, identidad y por lo tanto renegación del falo. Hay inhibición porque lo que busca es el cuerpo del otro como propio para gozar, satisfacerse. Lo simbólico está desanudado de lo imaginario real por falta de amor al padre. A ver, un minutito que Zoom puso un cartelito, ¿sí? A diferencia del melancólico que ha enquistado en una letra y una premisa fálica, en el perverso esa letra no está, no se escribió. Si el amor al padre hace espacio y tiempo, hace escritura, el pedófilo nada sabe de esto a pesar de sus intentos fallidos por sublimar y disimular. No logra poner velo. Y el ejemplo tan claro lo tienen, ¿se acuerdan del lamentable caso del padre Grassi que tenía un hogar para niños justamente desamparados? O del licenciado Corsi, lamentable, director de justamente de la carrera de doctorado en abuso sexual. La verdad que llevaba puesto el doctorado, lamentable. Me queda un poquito y quedan 6 minutos. ¿Salimos y volvemos a entrar? ¿Puede ser? ¿Sí? Al mismo link, por favor, ¿eh? Así termino y ustedes tienen tiempo para hacer preguntas, ¿eh? Lo que les pido es si pueden entrar lo más rápido que puedan con el micrófono silenciado, así termino de leer y bueno, y preguntan todo lo que quieran, ¿sí? Bueno, los que nos están siguiendo por Instagram y por Facebook, que les agradezco mucho, les pido nada más que un minutito de paciencia para volver a entrar. Espero que puedan estar disfrutando de este momento. Bueno, vamos a esperar unos minutitos para que sigan ingresando. ¿Se escucha? ¿Alguien que me dé el ok, que se está escuchando? Gracias, Mónica Millán. Mientras voy saludando a los que nos están siguiendo por Instagram y a los que nos están siguiendo. Hola Laura Sabatini, ¿cómo estás? Gracias por decirme que se escucha bien. Bueno, vamos a continuar entonces por acá. Decía,
Eh, el pedófilo es la madre y el niño tomado para abuso es su objeto. La causa no puede ser obligada. El niño abusado es su causa. La incrustación del objeto queda en su propio cuerpo, que la hace operable. Si deseo y ley son funciones del padre, en el pedófilo no se inscriben como coincidentes. No hay división subjetiva en el inicio para esta estructura. Freud nos dice en 3 ensayos: concepción sádica del acto sexual. Cuando los niños son espectadores, ahí están terminando de entrar todos. Los que están entrando, por favor, ¿podrían ser tan amables de poner en silencio el micrófono? Sí. Ay, gracias, no me había dado cuenta. No sé quién me avisó, pero agradezco. Agradezco mucho. Gracias, Maru. ¿Ya estamos todos entonces? ¿Sí? Gracias, gracias, Esther. Bueno, gracias, Esther. Continúo entonces. Freud nos dice en 3 ensayos para una... 3 ensayos. Concepción sádica del acto sexual. Cuando los niños son espectadores a esta edad temprana del acto sexual entre los adultos, a lo cual da facilidades la convicción corriente de que el niño no llega a comprender aún nada de carácter sexual, gracias. Cuando los niños son espectadores en esta edad temprana del acto sexual entre los adultos, a lo cual da facilidades la convicción corriente de que el niño no llega a comprender aún nada de carácter sexual, no pueden por menos de considerar el acto sexual como una especie de maltratado o del abuso de poder. Esto es, en un sentido sádico. El psicoanálisis nos demuestra que tal impresión recibida en temprana edad infantil tiene gran importancia para originar una predisposición a un posterior desplazamiento sádico del fin sexual. Los niños que han contemplado una vez la realización del acto sexual siguen ocupándose con el problema de en qué consiste aquel acto, o como ellos dicen, en qué consiste el estar casado, o buscan la solución del misterio en una comunidad facilitada por la función de expulsar la orina o los excrementos. Bien nos cabe la pregunta: ¿por qué un niño se deja abusar por el pedófilo? ¿Cuánto abuso sufrió primero? Bueno, se cortó la transmisión, pero volvemos a entrar. Bueno, disculpen, pero se cortó. Ahí está, ahí estamos de nuevo, ¿sí?
Bueno, voy a continuar y espero que haber admitido a todos. Decíamos, ¿por qué un niño se deja abusar por el otro? Se deja abusar por el pedófilo. ¿Y cuánto abuso sufrió primero del otro para que esto tenga lugar? El respeto por su cuerpo y por el de otro, si hay la suficiente separación madre-hijo, si hay una ley en la madre, si hay una ley desde la función paterna, esto no sucede. Por lo tanto, podemos pensar que hay una vulnerabilidad para estos niños de base. Ahora, más allá de la vulnerabilidad, también hay algo que, como decíamos antes, es absolutamente lógico. Si quien quiere abusar es un padre, un hermano, un tío, un primo, alguien tan allegado en la familia, ¿cómo no hacer lo que se le pide a esa persona que no solo se la quiere mucho, sino que quiere mucho a ese niño? No se puede pensar mal de ese otro. Podemos encontrar algunos indicadores de niños propensos al abuso. Y ellos son niños excesivamente tranquilos, callados, no participan en clase, no se relacionan o les cuesta relacionarse o integrarse. No son los niños silenciados de Zoom, aclaro, ustedes no. No cuestionan al otro ni se cuestionan. Estudian de memoria dejando el pensamiento de lado. Prefieren... nunca denuncian el maltrato verbal o físico por miedo a la represalia o castigo. No juegan o juegan poco. Juegan callados desde un lugar siempre de sometimiento al otro semejante o no. En sus dibujos observamos manos en tamaño desmedido, oscuros colores en las zonas grises, ojos desorbitados y vacíos, cuerpos sin forma y sin detalles en ellos o en sus vestimentas. El suelo no es dibujado como representación, no dibujan base. En el dibujo del árbol no se distingue separación entre copa y tronco. Las ramas salen de cualquier lugar como sin sostén. Hay demasiadas ramas que llenan la copa como representación de la preocupación por el miedo de la vista del otro. La imagen del otro y su falta de separación es absolutamente notable. Se esfuerzan por llenar algunas partes a falta de vacío. Suelen soñar con un mundo externo mejor que representan en las nubes y el cielo. Los pájaros, como proyección de lo humano y del ideal, no tienen proporciones apropiadas. Suelen dibujarlos volando con patas como si estuviesen caminando en el aire, tal como se encuentran ellos. El dibujo de la casa, como representación de lo familiar, tiene un interior vacío. Ponen detalles de lo externo y el entorno. Decoran para que nadie se dé cuenta de su sufrimiento. El análisis con los perversos es imposible. El análisis con estos niños es muy difícil. La tarea es producir otra ficción para disolver el trauma, llevando dicho sufrimiento hasta lo irreductible al mínimo de su potencialidad, estableciendo una ley que lo ampare y lo acoja. Bueno, bien sabemos que la cantidad de violencia familiar y de niños abusados ha aumentado en estos tiempos, ¿no? La escuela, yo digo, la escuela siempre nos ayuda. Si quieren ya pueden desmutearse, como se dice, o desbloquear el micrófono. Bueno, está bien, o pueden hacer la pregunta por el chat. ¿Saben dónde está el chat? Abajo de todo, entre todas las opciones, hay una que dice chatear. Lo ponen ahí y pueden hacer alguna pregunta o alguna acotación, como pusieron por ahí. Ahí Karina puso, Gismondi
puso, y súper sexualizados a edad muy temprana. Sí, sí, es cierto, es cierto. A ver, estoy admitiendo algunos más que se quedaron afuera. Bueno, les decía, ustedes saben que en estos tiempos de pandemia, muy lamentablemente, han aumentado los casos de violencia familiar y abuso sexual. Y que claro, las escuelas, decía, siempre nos ayudan porque o los chicos hablan en la escuela o las maestras afortunadamente detectan este tipo de casos. Y ahora al no ir a la escuela, claro, esto no aparece. Porque muchos también han interrumpido los tratamientos online, ¿no? Que se puede tener perfectamente con niños y adolescentes. Digamos, el tema de la pandemia no solo no es obstáculo, sino que hay mucha más cantidad de casos, de personas que consultan y por un montón de motivos acentuados, verdaderamente, ¿no? Bueno, los escucho a ustedes ahora, los que escriben, a ver, acá por Instagram están poniendo algo, no sé si aumentó, quizá empezó a hacerse más visible. Yo diría que hay un aumento más importante, no se trata de Merleau-Ponty, Liliana, de lo que se trata es justamente que hay mucha más cantidad de casos. De hecho, si vamos a las cifras de UNICEF o de otras instituciones, lamentablemente dan cuenta de eso. Sí, 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 ¿te podemos ver? ¿Podés habilitar el video? Dale, dale. Ujú. A ver, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Digamos, lo que el perverso plantea es absolutamente endogámico, ¿sí? Es absolutamente incestuoso. ¿Estamos de acuerdo? Y en este momento no tenemos dos espacios. A la manera de una banda de Moebius tenemos uno solo. O sea, todo queda en lo intrafamiliar. Y lo intrafamiliar para el perverso es como decir, como decía antes, como Monster Inc., huelo niños. Entonces, claro, lo tiene todo el tiempo ahí. Entonces, está facilitado el abuso. El tema de que haya menos denuncias, es lógico, el niño no puede, ¿a quién le va a ir a decir en este momento? Entonces, pero es que si no tiene como referente al padre, por ejemplo, el tío, el hermano, no sé quién abuse, el abuelo, ojo que el abuso es muy traicionero, porque el abuso a veces no es el abuso directo a alguien, sino que aparece en la siguiente generación. En el segundo libro que edité, que hay un trabajo que lleva el mismo nombre, El paseo en la clínica con niños, que es el recurso, la técnica que yo utilicé y que es una técnica que utilizaba Tosqueles con pacientes graves y que lo describe Rodulfo en el libro Pagar de Más. Yo ahí estaba atendiendo a un niño de 10 años que tenía encopresis, es decir, con
digamos, no tenía contención de esfínteres a nivel anal. Y había un antecedente de abuso del abuelo hacia un integrante de la familia que no era él. Entonces esto aparece en otra generación. Y no fue el primer caso, por eso dije, bueno, voy a editarlo para compartirlo. Ahí están diciendo algo, si ustedes quieren hacer una pregunta, pero voy a leer algo que dicen. Ana María Balanzi dice, y además muchas veces complicidad de la madre. Complicidad de la madre en el punto forclusivo, Ana. En el punto en el cual sí, niega el abuso, le dice al niño no puede ser, tu papá no puede ser, tu tío, tu hermano, etcétera, etcétera. Gisela Aguirre quiere hacer un aporte. Sí, Gisela, ¿querés habilitar tu micrófono? Hola. Gracias. Claro, porque hay que ver el lugar que ocupa la docente en el imaginario de ese niño, ¿no? ¿Vos sos de Jujuy? ¿Sos de Jujuy? Ay, qué linda. Oh.
Sí, eh, alguien está haciendo cacona, disculpen. Hablábamos de lo anal, ¿cómo no iba a aparecer alguien haciendo cacona? Sí, entre los adolescentes, ahora te paso el micrófono, Adriana. Entre los adolescentes es otra cuestión, porque, digamos, si está el no creerle al niño, en los adolescentes hay un punto donde yo digo que es peor, porque aparece toda la cuestión de vos no habrás seducido a, ¿no? O como decía una paciente, yo me fui a acostar y mi hermano vino detrás, y el hermano tenía no sé cuántos años más. Y entonces él cada vez se acercaba más y claro, terminó apoyando el cuerpo y el pene en la parte de atrás de ella. Le digo, ¿y qué hiciste? Esto había sucedido hacía unos cuantos años atrás. Una paciente con anorexia, fíjense, uno de los tantos síntomas que presentaba, ¿no? Y le dije a mi mamá, ¿y tu mamá qué dijo? ¿Y no ves que no está ahí? Claro, ya se había levantado. Y si no, y si está ahí no está haciendo nada. O sea, hay una renegación de parte de la madre. Digamos, hay algo en relación a la madre que es a ese otro primordial, porque si no cuando hablo de madre no quiero que me tilden de que le echo la culpa a las madres, sabemos que hablamos de la función y no de la madre biológica, pero hay algo en relación a ese otro que constituye. Esto es inevitable, inevitable. Y yo te decía, sí, digamos, desde hace muchísimos años, tantos que yo era chica, que se decía, la escuela es segundo hogar y la maestra la segunda mamá. Digo, tiene que haber algo en ese docente que cumple esa función maternal, pero dentro de un marco simbólico que ese niño puede acercarse a decirle, o puede reconocer con ella y no con otra persona. Porque hay algo que el niño, tan cercano a lo real, porque es chiquito, entonces percibe, capta, y entonces puede sentir que ese otro lo aloja. A ese otro sí puedo ir y contarle. Sí. ¿No? O sea, porque esto de hablarlo con el otro, de que cuenten su contexto, cómo es, los adultos que se acercan, de cómo no se acercan, las señas de que trabajan con ESI, por ejemplo, el tema del pudor, el tema del respeto hacia la privacidad y todo esto ha generado también un movimiento en los niños que hace que comenten, ¿no? Esto que vos comentabas, un relato cotidiano. No, mi hermano duerme conmigo, pero ¿cuántos años tiene tu hermano? 17. O sea, estas cuestiones que a veces los padres les cuesta horrores hablar. Porque acá, por ejemplo, acá en Jujuy, la cuestión del silencio, del secreto, todavía sigue medianamente vigente. Digo medianamente porque hay un 50% que está empezando a hacer las denuncias y a revelar un montón de cosas. Pero si vos vas a la zona del norte, por ejemplo, el incesto está prácticamente naturalizado. O sea, ¿viste? En las familias del norte, el primer hombre que tienen las nenas es el hermano o el papá. Y te estoy hablando cuando tienen 10, 11 años, ¿no? O sea, y es una cuestión cultural y en un sistema judicial que les cuesta muchísimo entender, lo cual no es difícil porque es un desafío. Y esto ahora, en esto de pandemia, que me quedó mucho de lo que vos marcabas, ¿cuánto significativo va a ser esto después? Por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que vamos a detectar? Nosotros, por ejemplo, tenemos estas videollamadas con los docentes, pero siempre nos paramos de esto que Cerro te decía, ¿no? Del discurso, de lo que dice el niño y si lo puede ver. Porque también tenemos papás que te apagan la cámara y lo escuchás nada más al niño. Pero a ver, las señas, mejor que nadie, conocen a los chicos y se dan cuenta la mirada, la forma, ¿no? Esto de que participar, si se queda callado, ¿no? Sí, tal cual.
Adriana, ¿querías preguntar algo o hay alguien que quiere preguntar? No, yo quería acotar una cosa. Esto que decía, ay, el nombre no lo veo, no lo llevo a ver en la pantalla. ¿Más fuerte podés? Como... Me saqué me saqué los audífonos porque me decían que por Facebook querían escuchar las preguntas. ¿Se escucha bien? ¿Se oye? Sí. Eso, que me parecía muy interesante la mirada que estaba contando recién, no veo el nombre. Gisela Aguirre, de Jujuy. Muy interesante lo que estaba diciendo, porque es cierto eso, que el niño siente confianza con la docente, porque la docente lo que hace es generar un vínculo en lo cotidiano. Entonces, claro, cuando vos generás ese vínculo en lo cotidiano, el niño toma una confianza, pero no es que uno se pone a la altura del niño, uno tiene que seguir manteniendo su postura de docente y desde ese lugar genera el vínculo y desde ese lugar el niño habla y hace como, dice cosas que a veces yo no tengo las herramientas, pero digo, esto acá me hace ruido, ¿por qué está diciendo esto? Yo no soy licenciada, por ejemplo, en otra cosa, pero sí me enseñan a este tema del vínculo y de cómo se genera el vínculo y de lo importante que es para el niño. Por eso el niño siempre toma como referente. Esto que vos decías de la segunda mamá es algo del imaginario social, pero no es cierto que somos las segundas madres, somos la docente, pero en el imaginario social queda como algo de la segunda mamá, algo muy maternal, y en realidad una es la docente, no es ni la madre ni nada, pero es como que ese vínculo se genera igual. Se genera porque uno le pone amor a lo que hace y bueno, es eso, que esa dedicación que uno le pone que hace que el niño se sienta muy bien y sea... por eso hay que tener cuidado, a veces los docentes de inicial tenemos que tener cuidado de cómo hablamos, de a veces de no mezclar las cosas, lo institucional o el mal día que hayamos tenido con el niño, porque eso en realidad el niño necesita sentirse en confianza. Y si una, como docente, dice algo que no corresponde, al niño también le afecta, porque no es la madre, pero es un adulto igual referente. Entonces son profesiones en las que hay que tener mucho cuidado si estamos hablando de niños, porque no tienen la misma capacidad que un adulto de entender que vos gritaste porque tuviste un día malo. Entonces, sí, nunca subestimemos a los niños, nunca subestimemos al prójimo. No los subestimo para nada. Son... nada, increíble, no lo subestimo. Por eso estudio lo que estudio, porque son increíbles. Yo quería hacer un comentario. ¿Quién está hablando? Yo, acá. Silvina Calio. Sí. ¿De dónde sos, Silvina? Yo soy abogada, trabajo en el sistema de protección de derechos de niños y adolescentes. Qué interesante. Y por ahí un desafío, por llamarlo de alguna manera, que tenemos con algunos profesionales y también con padres, con referentes adultos, es como hacer una distinción, que yo no soy psicóloga, pero trabajo hace muchos años en el sistema de protección de derechos, es como una cosa es el abuso a un niño más chico y otra cosa es el abuso a un adolescente, porque la adolescente, sobre todo las mujeres que nos desarrollamos físicamente, si subís una foto, si un adolescente sube una foto, no sé, con menos ropa al Instagram o sale a bailar y se emborracha, parecería como que hay algún tipo de legitimación del abuso. Y después, dentro de esa diferencia, también la diferencia entre si hubo acceso carnal, si hubo penetración o no. Porque de última solamente la tocaron o lo tocaron y como que no importa, ¿viste? No pasó nada. Y en realidad sí pasó y pasó un montón, y es lo que ese adolescente o ese niño va a llevar a lo largo de toda su vida y también ver si puede hacer una terapia para tramitar esas huellas traumáticas. Es lo ideal es que puedan hacer un tratamiento. Falaz esa diferenciación entre un adolescente y un niño un poco más chico. Sí, esto también tiene larga data, Silvina, esta cuestión de si alguien sube fotos con determinada ropa, fue un provocador, entonces
nada, lo provocó al abusador, ¿no? Lo sedujo, como se decía antes. Hay toda una cuestión en torno a eso, cuando bien sabemos que hay una cuestión de mucha mostración en el adolescente, ¿no? Todavía, y que todavía hay un montón de cosas que no puede dar cuenta del psiquismo. El psiquismo todavía no está preparado para todos esos cambios tan bruscos que se van presentando a nivel físico, a nivel orgánico. Ahora, sí, lo ideal sería que tanto niño como adolescente, abuso con o sin penetración, maltrato al fin, arrasamiento subjetivo un poco más, un poco menos, que pase por un tratamiento. ¿Por qué? Porque hay casos en los que todavía se puede rescatar. Yo nunca voy a olvidar una paciente que tenía más o menos 50 años, y entonces yo la estaba tratando y un día plantea que ella estaba en pareja, y no recuerdo cuántos años hacía que estaba con su pareja, pero ella tenía que contarme algo que era un secreto muy grande para ella, y era que ella no podía tener orgasmos. Entonces su pareja le había dicho, bueno, andá y habla con Mónica de este tema, porque esto no da para más después de tantos años que estamos juntos. ¿Qué te pasa? Y claro, no tengo una idea más feliz que preguntarle, ¿alguna vez pasaste por un abuso? ¿Alguien te tocó? ¿Te hizo algo? Sí. Ah, yo pensaba, ¿y cuándo me lo ibas a contar, no? Y entonces ahí empezó a hablar de ese abuso, de esos terribles abusos por los que había pasado. Y un día me dijo, mirá, Mónica, yo voy a seguir viniendo, pero ¿sabes qué? Yo a esta altura del partido creo que nunca voy a sentir un orgasmo. Yo nunca voy a sentir placer. Porque para mí, la penetración, para mí cualquier acercamiento de un hombre, directamente es abuso, directamente es maltrato. Entonces hay casos donde sí se puede rescatar todavía, casos donde no, porque la persona está totalmente cerrada a eso, porque parece que en el lugar donde tendría que haber habido ley, donde tendría que haber habido palabra, ella fue violada. Es así, fue violada. Entonces en ese lugar hoy no deja entrar a nadie porque no sabe quién es ese alguien. Aunque Mónica sea divina, amorosa, cómo me habla, cómo me trata, no importa, no importa. El otro es peligroso, el cuerpo del otro es peligroso. En cambio, en los niños, en los adolescentes, nosotros tenemos más chance, no solo porque son más chiquitos, sino porque a lo mejor algo se puede revertir. Yo recuerdo una paciente, la primer paciente que falleció, era un tratamiento que de alguien que yo estaba atendiendo hacía poquito. Estaba atendiendo a la hija y la hija no quiso venir más. La madre me dijo, mira, quiero seguir viniendo yo. Bueno, un día ella llega, lo sintetizo, llega con una tos muy fuerte, quedan 10 minutos otra vez, y entonces la mandó al médico. Esto en realidad era un cáncer que tenía de pulmón. En 3 meses se murió. Bueno, un día el padre me llama y me dice, el padre de esa chica, de esa adolescente, que quiere que la vea, y ella me dice que hace dibujos. La hija. Y le digo, qué lindo, ¿me traes algunos? ¿O alguno lo que estás dibujando? Estoy dibujando una flor. No, pero yo no dibujo muy bien. Y vieron cómo son estas cosas, ¿no? Yo no soy profesora de dibujo, quédate tranquila. Lo trajo, en algún lugar lo debo tener, y la parte de adentro de la rosa es un pene entrando a una vagina. Ella nunca, jamás se enteró que la madre había sido violada por el padre. Jamás. Y que ese padre también había violado a otra hermana suya.
No se enteró nunca. Esta mujer se murió de cáncer. No digo que un cáncer viene como producto de una violación, de un abuso. Pero digo que hay cosas que se relacionan. Hay cosas que son predisponentes y hay cosas que son desencadenantes. Por eso te agradezco mucho, Silvina, lo que planteas. Gracias. ¿Puedo opinar algo? Claro. Sí, yo dejé la carrera de enfermería este año por la pandemia y porque no me quería dedicar más y posiblemente empiece la carrera de psicología. Mi aporte es como víctima del abuso sexual infantil. O sea, yo fui abusada de los 2 años hasta los casi 17 años por el hermano de mi papá. Y ahora, recién el año pasado, o sea, yo tengo 38 años, y recién el año pasado pude, después de muchos años de trabajo terapéutico y psiquiátrico, pude hacer la denuncia. Y ahora está en manos de la justicia, digamos. Tengo bastantes secuelas con respecto a lo que me ha dejado los años de tortura que viví. Y una de las cosas que él hizo, por ejemplo, es crearme la culpa, digamos, y amenazas, diciéndome que si yo decía algo o le decía a mi papá, una fijación con que no le dijera a mi papá. Si yo le decía más, él se iba a enojar conmigo y con él. Él podía ir preso. Imagínate que tenía 3, 4, 5 años, y me acuerdo perfectamente que me lo decía, y no tenía ni idea de lo que era ir preso. Pero presentía que era algo malo, porque por algo me lo estaba diciendo, por algo me decía, no le digas nada a tu papá. Uh-huh. No me decía, no le digas a tu mamá, no le digas a tus abuelos, no le digas a nadie, no le digas a tu papá. Y durante muchos años quise hablar, y hablé con el cuerpo, o sea, enfermándome, o sea, siempre me enfermaba de la garganta, o sea, y subí de peso, o sea, después del embarazo que tuve, subí drásticamente de peso, tengo una obesidad bastante importante, y fumo de los 12 años, cigarrillo. O sea, me creé esa adicción, esa necesidad compulsiva de fumar, y sigo un tratamiento que me posibilita por ahora trabajar y estudiar tranquila, digamos, con la cabeza totalmente despejada, porque todavía los recuerdos están muy presentes, muy latentes, y es muy dura, es muy dura. Yo hago mi aporte como víctima, o sea, y tengo esa particularidad de que se me pegan, como de alguna manera, otras víctimas. O sea, a lo largo de mi vida he conocido otras mujeres que me han contado que han sido víctimas de abuso, porque les inspiré confianza o vaya a saber por qué se dio, y me han contado, ¿viste? Y ahí he contado yo lo mío, pero nunca contando los detalles, siempre a la única. Pero bueno, ese es mi aporte, no sé si te agradezco muchísimo, te agradecemos. Están todos muteados, pero seguramente todos, digamos, se suman al agradecimiento enorme por lo que planteás, no sin lamentar enormemente. Y como suelo decir, hace de cuenta que en este momento te estamos abrazando todos, te estamos abrazando todos. Te entendemos, todos lamentamos muchísimo lo que pasaste y nos alegramos de verte así, porque hay que ser, una persona tiene que estar muy fuerte, no sé si cabe la palabra, hay que ser muy valiente para estar... Resiliente. Con 50 resiliente me sale. Con 50 y pico de personas que uno no conoce testimoniando esto. Gracias, Natalia, gracias. Gracias. La verdad que... No, gracias a ustedes.
Bien. Yo estoy como la tele, ¿vieron? No es que me corren los minutos de Zoom, 3 minutos 39. ¿Tienen más preguntas? ¿Quieren volver a salir y entrar de nuevo por última vez? ¿Quieren hacerlo? Bien, salimos todos y en 2 minutos volvemos a entrar, ¿sí? No, ¿sabés qué pasa? Hay que esperar que termine, porque si no te vuelve a cortar. Ah, gracias. Hay que esperar que termine y si no te lo vuelve a cortar y tenés que terminar. Yo quería decir algo muy breve respecto de algo que alguien dijo, sí, que hablaban de la complicidad de las madres. Y en mi experiencia, que he recibido situaciones de abuso en el trabajo social, uno recibe consultas o demás en escuelas o ¿En qué trabajas, Susana? Mira, ahora, en realidad yo ahora estoy jubilada porque soy una persona bastante grande, pero sigo compartiendo. A mí me invitó Romina porque estoy coordinando el equipo de atención a mujeres víctimas de violencia en este momento, de la organización Fortalecer. No, y el tema es que lo que he observado en algunos casos, que me tocó compartir, es que las mujeres, esas madres, estaban absolutamente sometidas y amenazadas también por el agresor. A lo mejor no golpeándolas, pero de alguna manera estableciendo una relación de sometimiento tal entre el padre o el marido, la pareja, lo que fuere, o el abuelo en algunos casos también, o sea, el padre de esta mujer, de esta mamá, con ella, de tal sometimiento que ella tampoco podía hablar. Estaba impedida de hablar, o sea, en todos los casos es diferente, pero hay muchas situaciones que son así. Y conocí un caso muy dramático que no pudimos realmente hacer nada, lamentablemente me ha quedado como una espina a mí, de un hombre que logró, ¿cómo se llama?, internar a la mujer en un psiquiátrico. Claro, la trató de loca y él no era el abusador. Él era el abusador. Por eso, pero él decía que no era el abusador y la trató de loca. Claro. Claro. Un caso que conocí en una escuela, una situación terrible, pero no pudimos resolverlo, fue imposible. Tuvimos muchas trabas, eso pasó hace unos 20 años más o menos. Por eso digo, no fue hace 50 años o 100 años cuando uno lee las novelas de los psiquiátricos en Francia. No, eso fue acá en la Argentina y no hace tantos años. Hay situaciones, hay muchas situaciones diferentes. Y la otra cosa, aprovechando un poquito el minutito que queda, pues yo después me tengo que ir, es el tema que hablaba Gisela del norte, el incesto y todo eso, que hay que ver todo el tema de la colonización, qué es lo que dejó la colonización también, ¿no? Cómo abordaron civilizatariamente, entre comillas, nuestros conquistadores y conquistaron los cuerpos de las mujeres. Sí, estaban pasando, bueno, nos queda menos de un minuto. En Canal 13 el año pasado estuvieron pasando una novela muy ilustrativa que se llamaba Argentina, Tierra de Amor y Venganza, y que ilustraba justamente cómo fue la colonización acá, la prostitución, cómo se traía, bueno. Interesantísima la charla, Moni. Están todos hablando por Facebook. Yo estoy de contestar mensajes. Me preguntaron fue si está grabando. Me olvidé, no puedo estar en todo. No, puse Instagram y Facebook y me olvidé.
Ahí podés grabarla, donde dice compartir, podés grabar la última parte, aunque sea. No, la última parte, ¿para qué? En Facebook seguro que quedó grabado. ¿Sí? Fíjate, me parece que en Facebook te queda archivado. En el Facebook, claro. Ahora me voy a fijar, gracias. Siempre tengo a alguien que me ayuda con la tecnología. Todos estamos igual, así que aprendés algo nuevo y lo compartís. Gracias, muy generoso de tu parte. Natalia, yo quería decir, Natalia, ¿me escuchás? Hola, mi nombre es Mariana. Quería agradecerte mucho por compartir la historia. De verdad sentí que aportó mucho el escucharlo en carne propia y no de lo que se conoce a través de escuchar de otras personas. Y al mismo tiempo, Mónica, que creo que está generando un ambiente súper cálido y súper lindo que le permite a una persona que pasó por algo tan terrible sentirse cómoda de contarlo frente a tantas personas. Así que nada, gracias a las dos. Gracias. Imposible crear este clima sin ustedes. Gracias, es gracias a ustedes. Ustedes lo hacen posible. Para mí es un gusto estar esta tarde acá y poder compartirlo. Y sí, la verdad que el testimonio de Natalia fue fuerte. Sí. ¿Puedo? Sí. Quería preguntar. Adelante, te extrañaba, Mónica. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por el espacio, por este intercambio. Agradecerte tu saber, tu experiencia. Me solidarizo, Natalia, con tu testimonio. Realmente me pareció que sos resiliente, así que agradezco también que lo hayas compartido con todos nosotros en estos momentos. Yo quería contar, y yo soy psicopedagoga y tengo en tratamiento a una niña de 11 años, trabajo en red con su psicóloga y con la escuela. Qué limitante, qué frustrante es en la intervención terapéutica cuando tenemos una mamá negadora, en este caso es una nena adoptada, y este padre desde primer grado, ella ha denunciado situaciones de abuso y la ha tratado en todo momento como una retrasada, no algo del orden de la locura. Y llegó a mí para ver si había algún diagnóstico, si había alguna discapacidad, y la verdad que lejos de la discapacidad está arrasada subjetivamente, y lo que hay es el efecto precisamente de toda esta situación. Hay un juzgado detrás interviniendo, y la escuela, la psicóloga y yo estamos totalmente limitadas a poder intervenir. Entonces, quería hablar sobre las frustraciones de los terapeutas en las intervenciones, cuando los tiempos, porque yo no puedo dejar de pensar que esta niña sigue estando en un lugar siendo abusada y sin poder hacer nada. Entonces, esto quería plantear, ¿no? Con una madre negadora, y ella también en algún punto, porque queda como azorada cuando uno intenta llevarla al terreno que poder hablar, y hasta termina como negando también, ¿no? Como, bueno, fue algo que dije, algo, y los dibujos realmente, ella tiene encopresis, tiene todos los síntomas. Qué limitante se hace y cuánto dura el tiempo de la justicia en estos momentos, ¿no? Eso. Bueno, vamos a pensar que en algún momento la justicia va a empezar a actuar un poco más rápido, ¿no? Que vamos a poder hacer algo más y mejor, cada vez por los niños y por los adolescentes, por nuestros niños y nuestros adolescentes. Me parece que la cosa cambió
de muchos años atrás a esta parte, ¿no? Pasa que no nos olvidemos, si bien no quiero hacer historia, no nos olvidemos que el concepto de niño entra en el siglo XX, en el siglo XX. Y aún así, uno sale a la calle y sigue viendo niños que trabajan. Sí. Entonces, ¿de qué niño hablamos? ¿De qué niñez estamos hablando? ¿No? Tal cual. Porque Tal cual. un niño que trabaje no es niñez. Entonces me parece que tendríamos que seguir trabajando todo esto. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sintieron? Por Instagram ya los corté hace un rato, están por Facebook. No sé si quieren contar ustedes. ¿Les gustó? ¿Qué les gustaría tratar en la próxima? ¿Qué tema les interesaría? La verdad, yo me llamo Candela, soy docente de pequeños, estuve en todos los grados, pero... ¿De dónde sos? De Burlingame. Me recibí de licenciada en psicopedagogía en la UFLO y me encanta estar con los nenes pequeños. Creo que tuve todos los grados, pero primero y segundo es el vínculo que se crea tan aproximado para poder generarles a ellos esto de que hay secretos que no debemos guardar. Y lo digo desde haber sido una niña, la escuchaba a Natalia y me pasó con el papá de mis hermanos. No voy a profundizar en el tema porque desde mí hice muchas cosas en el sentido de biodecodificación, constelaciones, y maravillosamente el día que él se fue, que él partió a otro plano, apareció en un sueño pidiéndome perdón y a las 2 horas me avisaban que había muerto en un accidente. Si bien es incomprensible lo que una persona llega a hacer, hay un detrás de todo esto y hay una película que muestra mucho de esto. Yo no hablo de perdonar, sino de tomar conciencia del lugar que cada uno ocupa. La cabaña, la película de La cabaña nos muestra qué hay detrás de cada ser humano, porque a veces ese ser humano que es abusado, por ejemplo, los nenes cuando yo atiendo también niños con encopresis se ensucian constantemente para que si están sucios no los puedan tocar, cuidan su cuerpo, pretenden que a través de esa caca no puedan ingresar. Pero por otro lado, el hecho de poder ayudarlos a ellos a hablar y a tener eso, me gusta mucho, comienzo las clases siempre con una meditación en donde empezamos a sentirnos, programamos el día y el hecho más profundo es que a veces el niño abusado abusa, que ese niño pasa a ser un adulto, y hay otros, por eso digo, como uno a veces en las profesiones hablan de las cosas que queremos sanar también y poder comprender. Yo con los niños que más me entiendo es justamente con aquellos que nos reflejan, ¿no es cierto? Y es un momento de vida en el que es importantísimo escucharlos. Yo en un momento te escuchaba decir, Mónica, esto de, y capaz lo sedujo, y capaz lo provocó. Y fue lo primero que me preguntaron a mí. ¿Qué hiciste para que te hiciera eso? Claro. Fue la primera pregunta y de hecho yo no se lo conté a ella, se lo conté a mi abuelo paterno. Y después no solo está en eso, está en lo que te hacen hacer, porque siendo niño comienza otro ultraje, que es te revisa uno, que te revisa otro, que te revisa otro. Entonces es todo un proceso muy arduo y cuando hay una mamá que no quiere ver porque no se quiere desprender de esa parte, es aún más costoso. Y a veces cuesta hasta varios años. Yo tengo 46 y desde los 33 años que dejé de tener una relación con mi mamá, más allá de que
entiendo que es lo que pude. Pero no es por el otro, sino más que nada por mí, porque si no las sombras siempre nos persiguen. Sí, yo suelo decir que la locura no es perdonable o imperdonable. La locura es una enfermedad mental. Hay que tratarla, pero no es cuestión de perdonar o no perdonar. Eso me parece importante. A lo mejor nos queda un poquito más de Zoom, pero yo francamente no puedo continuar. Ya llevamos 1 hora y media y me encantaría quedarme un ratito más, pero en este momento no. Mónica, una cosita te quiero decir. Es muy buena la charla, la verdad, los testimonios muy emotivo todo. La verdad que vos tenés un carácter especial, la gente puede abrirse, sos una psicóloga muy especial. Ahora lo que yo quería decirte, para cerrar la reunión, ¿cuáles son las herramientas para sanar? ¿O cómo hacer para que la persona que no es resiliente, algunos no tienen la capacidad de resiliencia, de volver a empezar? ¿Cuál sería la forma, las herramientas? Terapia, vamos a hacer terapia todos. Vamos a hacer terapia, que siempre hay un psicólogo cerca de donde uno vive, online, estatal, privado, que se le pueda pagar, que no pueda pagar. En todos lados hay un profesional que a uno lo pueda ayudar. Es volver a nacer. Ahora, ¿cómo? Escuche, perdón, decía que escuche. Un profesional que pueda escuchar y alguien que pueda hablar. Claro. Y que escuche no es cualquier cosa, ¿no? Escuchar es un arte. Yo, les quiero agradecer muchísimo. Les quiero agradecer muchísimo que hayan estado acá. Para mí, como decía, fue un gusto y un honor. Es la primera vez que hago un Zoom en esta pandemia y la verdad que no dejó de sorprenderme el intercambio tan lindo. Me gustaría volver a verlos. Lo que voy a proponerles es esto. Yo tengo los mails de todos ustedes. Entonces, si les parece, les vamos a enviar un mail. Hay muchos agradecimientos ahí, gracias. Próxima fecha, y más o menos dentro de un mes, 3 semanas. Gracias a vos, Raquel. Y entonces lo que vamos a hacer es enviarles un mail desde Jet Heil preguntándoles qué tema les gustaría que tratemos. Nosotros tenemos algunos temas por ahí. Ya los que me conocen saben que mi corazoncito son los niños y los adolescentes. Pero bueno, si hay algún otro tema que a ustedes les interese, bienvenido. Y siempre va a ser con esta temática. Va a ser tratar de hacerlo por Zoom, ahora que pude encontrar la manera por Instagram y por Facebook. La próxima, si me recuerdan de grabarlo para compartirlo mejor. Y siempre va a tener esto, la generosidad y el punto de intercambio, porque si yo no comparto con ustedes lo que tengo de más de 31 años de trabajo, de recorrido, yo me sentiría muy mal conmigo y eso no sería transmisión. Por eso va a ser un gusto volver a encontrarlos a ustedes y a todos los que quieran invitar. Simplemente pedimos nombre, apellido, teléfono y profesión. Entonces sabemos quiénes van a estar escuchándonos. Bueno, gracias. Sí. ¿Cómo figuras en el Facebook? Mónica Peisajovic. Perfecto. Perfecto, ahora te busco. Hace una cosa, sino envía un mail a Jet Heil, donde te anotaste, ¿sí? Y pedí mi Facebook y yo te lo mando. Tengo uno personal y tengo uno como profesional. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a vos, fue un gusto escucharte. Gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Mónica. Muchas gracias. A ustedes.
Ah,